Listo, ahora sí, ya podemos comenzar. Entonces, si yo tuviese una taza con café caliente, un café humeante, está súper recontra caliente, y tuviese una taza al costado, una taza bien pegadita, una taza con agua, digamos que algo fría. ¿Qué temperatura? Por ahora no me importa qué temperatura, sino simplemente fría. Entonces tengo a mi lado izquierdo una temperatura T1 y al lado derecho un envase con una temperatura T2. Para más o menos indicarles cuál es el efecto que quiero que ustedes visualicen a través de este dibujo, tengo que decirles que la temperatura T1 es mucho, mucho mayor que la temperatura T2. Tigres, si eso ocurre, que la temperatura T1 es mayor o mucho mayor que la temperatura T2, entonces va a ocurrir lo siguiente. Va a haber un paso, una transferencia de un tipo de energía que hasta ahora no lo sabíamos, pero que existe en la naturaleza. Entonces, esa transferencia, que es esta flechita, a esa transferencia de que va a llegar un punto donde las temperaturas se van a igualar, pero esa transferencia de energía es energía térmica. Entonces, esta flechita verde significa energía térmica. Y en buen romance, esta energía térmica es el famoso calor. Una vez más, entonces, solamente podemos hablar de calor cuando hay una transferencia de energía térmica. Entonces, aquí podríamos decir que el calor de T1 está pasando a T2. O sea, la energía térmica de T1 está pasando a T2. Profe, entonces solamente cuando haya transferencia de energía, allí recién puedo hablar de calor. Of course, solamente en ese instante. Bien, entonces con este principio, con esta primera presentación, con estos primeros escenarios acerca de lo que es la temperatura y lo que es calor, pasemos a describir paso a paso esta transparencia. Para determinar ese calor, tenemos algunos instrumentos llamados termómetros. Tigres, el termómetro también le transfieren calor a través de la parte inferior. Aquí estoy poniendo una flechita en la parte inferior. Si yo coloco, a ver, perdón un ratito ya, un ratito, Tigres, un ratito, casi se me cae.
Disculpen la demora, un pequeño impasse, como de costumbre. Siempre, siempre la ley de Murphy. Ustedes saben que la ley de Murphy dice, usted está preparado para todo, pero justo en lo que no se ha preparado, eso justo ocurre. Ay, Dios, yo estoy preparado para dictarles y justo vienen y mortifican un poco. Discúlpenme, discúlpenme, no, ustedes no tienen nada que ver con eso. Bien, entonces, siguiendo con la exposición. eh, Estamos viendo entonces en este escenario el Sol que sí está transmitiendo, fíjese, calor, que es energía. La energía del Sol está impactando sobre la superficie de la Tierra que la está absorbiendo. Entonces hay una transferencia de energía. Y esa energía se puede medir en cierta forma, haciendo ciertos arreglos, con los famosos termómetros. Entonces al lado izquierdo tenemos una especie de capilar donde se ve una sustancia que está aumentando su tamaño, es decir, se está dilatando. Esa dilatación que tiene esa sustancia dentro, que está rojita, nos indica la temperatura a la que puede estar expuesta el cuerpo al cual se está sometiendo la medida. Entonces, en esta situación tenemos escalas termométricas. Esas escalas termométricas, Dios santo. Luego entonces esta situación, ahora sí la reforzamos con esta parte de la transparencia, donde nos dice, ¿qué es calor? Calor es una forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura entre dos medios. Por consiguiente, el calor es la energía en tránsito. Por lo tanto, lo que acabo de comentarles yo justo se ajusta, valga la redundancia, al punto en que, ¿qué es el calor? Ese famoso calor. Entonces, en la frontera hay una transmisión, una transferencia de energía térmica. Entonces, ese fenómeno se le llama calor. Los conceptos básicos necesarios, como lo dice en la transparencia y lo que ya le dije hace breve, se mide a través de la temperatura. Entonces, la temperatura es una cantidad que nos dice acerca de la actividad que está realizándose en el interior del cuerpo, qué tan caliente o qué tan frío está. Y para que tengan una noción bastante interesante y bastante profunda, si usted analiza, lo que le voy a dar es un concepto bastante fuerte, aunque no haya matemática, pero es un concepto bastante fuerte e interesante. Entonces me voy a ir a la página de BASCAT y vamos a ver qué sucede cuando hay temperatura a la manera interna. Entonces vamos a ver, ahí está. Digamos que voy a compartir dentro de un ratito, vamos a ver, espérese un ratito, vamos aquí. Entonces dejo de compartir y mejor voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Entonces ustedes pueden ver unas esferitas que nos hacen ver que este es un sólido que está formado por átomos unidos entre sí. Entonces esas líneas representan las uniones de esos átomos. Y digamos que esto, cierren sus ojitos, ábranlos y piensen que es un sólido, donde estamos viendo los átomos de ese sólido. Entonces a ese sólido le vamos a entregar calor. Le vamos a entregar calor, ¿de acuerdo?
Le ponemos calor y vemos cómo se agitan, debido a esta energía térmica, los átomos internamente. Tigres, eso es el calor. Esta agitación térmica que le estamos brindando al cuerpo, eso es el calor. Entonces, conforme vayamos aumentando la energía térmica, el calor en el cuerpo, y estos se van agitando más y más y más, entonces aumentan su volumen y a eso se le llama dilatación térmica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en el fondo los conceptos fundamentales de calor. Hay agitación térmica. O sea que todo se va y todo apunta al hecho de la constitución atómica de la materia. Entonces, bajo ese concepto, qué interesante, ahora regresamos a nuestra presentación. Entonces, la temperatura es una manifestación de la vibración molecular de una sustancia. Y en ejemplo nos ponen que hay termómetros, son 3 termómetros, que están viendo la agitación térmica de los átomos que están en la parte inferior. Y esta agitación térmica se transfiere a este redondito, esta esfera redondita, que en el futuro le llamaremos de repente capilar o cabeza de capilar o envase del recipiente del termómetro. Entonces, esta agitación térmica le transfiere energía térmica y el líquido que está dentro o el material que está dentro se dilata. Ahora, tigres, afinen un poquito más sus ojos. Voy a ir de izquierda a derecha. El movimiento de los átomos en el lado más izquierdo, en la primera figura del lado izquierdo, vemos que el movimiento de los átomos es muy pequeña. Entonces su temperatura, o sea la dilatación que está marcando el termómetro, llega con las justas de repente a algo de 40 y tantos. No me importa, es menos de 50. En el segundo escenario, la segunda imagen, vemos que se están agitando un poco más y ya llega a 50. Mira dónde está dando vuelta mi cursor, ya llega a 50. Entonces, en el primero no llegaba a 50, en el segundo ya llega a 50. Tercer escenario. En el tercer escenario vemos que la agitación térmica es mucho mayor y mire dónde está marcando ya el termómetro. Se pasó el 50, se pasó el 60, se pasó el 70, etc., etc. Entonces vemos que el termómetro lo que está midiendo en cierta forma es esa energía de agitación. Y yo les voy a dar un poquito más, como ustedes son los tigres, entonces les voy a decir que realmente esa energía es energía de movimiento, energía de movimiento. Y esa energía de movimiento la conocemos. Ya nos la han presentado. Esa energía de movimiento es la energía cinética. Entonces, la energía cinética tiene una relación directa con la energía térmica. El desarrollo de esto realmente no compete al grado de la pre, es un poquito más profundo, hay que hacer consideraciones un poco mayores que no están dentro de la contemplación de un examen de admisión, pero sí, sí, es bonito porque nos abre, nos apertura el escenario o la situación para decir qué significado tiene la temperatura frente a la cinemática que hemos estudiado. Y esa interpretación cinemática de la temperatura fue, digamos, el boom que aportaron muchos científicos renombrados y que dieron las pautas para los futuros motores y movimientos y máquinas térmicas. Entonces, no piense usted que esto no se utiliza, al contrario, tiene una aplicación bastante directa. Pero tenemos frío, tibio y caliente. Pequeñas vibraciones, grandes vibraciones, y ahora pasamos a la segunda transparencia. Entonces, los conceptos básicos de calorimetría. Si tenemos dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B, donde la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, y a la hora que interaccionar significa que entran en contacto, entonces el más caliente va a transferir energía térmica al más frío.
En esta transferencia, entonces, el material que está caliente va a perder energía térmica y el frío va a ganar energía térmica. El balance de la energía debe ser, digamos, el mismo que inicial. Podríamos decir entonces que en el inicio no había contacto, entonces el calor de uno no se transfería al calor del otro. Profe, el azulito, el verde, el B dice que es azulito. Azulito significa, o debemos de percibir que es frío. Rojo significa que debemos de percibir que es caliente. Entonces, término medio sería la mezcla de los dos. El material frío se está calentando y el material caliente se está enfriando. Hay una transferencia de calor y van a llegar a un punto llamado equilibrio térmico, hasta que los dos cuerpos tengan la misma temperatura. Una vez que los dos cuerpos tienen la misma temperatura, entonces ya no hay más transferencia neta de energía. Sin embargo, los átomos siguen conversando entre sí y siguen viajando a través de toda esa masa que es de A y B. Siguen viajando. Sin embargo, ya no hay un intercambio neto de energía. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bajo ese sistema, nosotros hablamos de que hay una ley cero de la termodinámica, que no es difícil, es una ley que solamente nos dice algo, pero no, eh, ¿cómo se dice a la persona cuando no considera algo? O sea, suspicaz es la persona que es muy, este, no cree muy rápido. No subestime, no subestime esta ley que es muy sencilla. La ley cero nos dice que solamente se da el equilibrio térmico, es lo que hemos visto hace un momentito. Si me permiten leer, dice, si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico. Significa que dos cuerpos que no se han tocado, pero que están en equilibrio térmico con uno tercero que sí se han tocado, entonces se puede decir, se puede inducir que esos dos cuerpos A y B también están y deben de estar en equilibrio térmico. Esa es la ley cero de la termodinámica. Y esto está ejemplificado con este gráfico. Entonces tenemos temperatura de A es igual a la temperatura de C. Tenemos dos recipientes con agua, temperaturas se mezclan y las temperaturas son iguales. Ahora tenemos otra situación. Tenemos el frasco B es igual a la temperatura del frasco C. Finalmente, entonces podemos decir que la temperatura de A es igual a la temperatura de B. Esto por el tema de la ley cero de la termodinámica. Realmente esta ley cero nos sirve justo para usar los termómetros. O sea, es un principio para el uso de los termómetros porque estamos comparando. Entonces, como estamos hablando de termómetros y existen varias escalas, nos concentraremos solamente en tres tipos de escalas principales. La escala Celsius, la que nosotros utilizamos y la que se utiliza en el sistema internacional, la escala Fahrenheit, que es la escala utilizada por el habla inglesa, y la escala Kelvin, que es la usada por la mayoría de profesionales, ingenieros, investigadores, que trabajan con temperaturas absolutas. Entonces, tenemos las tres escalas fundamentales y principales. En cada una de ellas, lo que se busca es comparar un estado de la materia. Me refiero a estado de la materia, de repente el agua, como ejemplo, como materia ejemplo, decimos que hierve a 100 grados centígrados y se congela a cero. Eso es en la escala de Celsius, en la escala que normalmente nosotros usamos. Cuando usted mide la temperatura corporal, lo que hace es medir en Celsius, porque es la escala termométrica que estamos usando nosotros aquí en el Perú y que realmente es la escala internacional.
Si queremos llevar esta lectura a la escala Fahrenheit, entonces en Fahrenheit el agua, según Fahrenheit, porque era un vidriero, realmente Fahrenheit no fue físico, pero era una persona muy hábil en cuanto a la construcción de termómetros. Entonces era conocidísimo por el hecho de que construía termómetros que eran trazables, es decir, que cualquier termómetro que él hacía siempre tenían las mismas medidas, tenían o muy próximas, pues no, para no decir que la misma, pero muy próximas. En otras palabras, sus termómetros tenían bastante precisión. Entonces él propuso una medida y en lugar de ser 100 grados centígrados, él propuso que sea 212, la temperatura de ebullición del agua. Y la temperatura de congelación del agua que sea 32 grados. Era lógico que él pidiera esto, puesto que vivía en Inglaterra y entonces allí se desarrollan temperaturas por debajo del cero, es decir, temperaturas que vistas en grados Celsius serían negativas. Entonces, -10, -5, -15, -20. Y él no quería tener esas temperaturas negativas. Así que propuso que la temperatura a la que se congele el agua sea 32. Así que por decir, -1 grado equivaldría de repente a -2 grados Fahrenheit. Pero como estamos con los valores positivos, sería entonces 30 grados Fahrenheit. ¿Me dejo entender? Entonces no existen números negativos en la escala de Fahrenheit para esas temperaturas que para los grados centígrados sí lo son. Por un lado. Y por otro lado, ¿por qué ese 32 y por qué el 212? Reste usted 212 menos 32. Mentalmente, ¿cuánto le sale? 180 grados. La palabra grado viene del latín gradus y gradus significa escalón de una escalera. Entonces, grado significa cuántas gradas tiene la escalera. Y si usted tiene de 32 a 210, le ha restado, tiene 180 gradas. Y esas 180 gradas, como es 180 el número, ese número tiene mitad, tiene tercia y tiene para sacar entonces mitad y tiene para sacar tercia. Entonces es un número bastante interesante porque facilita los cálculos matemáticos. Entonces el alcance para poner ese número fue simplemente la facilidad para poder sacar tercia y mitad y otros factores más, como cuarta y quinta. Pasemos ahora al termómetro Kelvin. Lord Kelvin propuso una medida de temperatura, pero él estaba diciendo lo siguiente: yo quiero saber qué temperatura tendrían los cuerpos si me hablan que la vibración es temperatura cuando el cuerpo no vibre. Si el no vibrar significa que el cuerpo está quieto y la temperatura tendría que ser 0 grados y el cero absoluto estaría definido debido a esta forma de pensar en la temperatura de grados Kelvin. Sin embargo, Tigres, puede dejar de vibrar la molécula, correcto, pero es difícil pensar que los electrones dejen de dar vueltas alrededor del núcleo. Uno. Y como ya ustedes de repente son unos tigres y han escuchado por allí las palabras en química de lo que son los espines de los electrones, entonces el electrón, como no puede estar quieto, no solamente rota alrededor del núcleo, sino que también gira en su eje, y ese giro en su eje se le llama spin. Entonces, el spin no es cero. Ergo, por lo tanto, es difícil tener el cero absoluto como algo real. Solamente es una forma ficticia para poder elegir un punto donde no se mueve la materia. Y esto correspondería entonces al cero absoluto, que vendría a ser a -460 grados Fahrenheit y a -273 grados Celsius. Y de esa manera entonces creamos nuestra escala termométrica. Entonces las relaciones de conversión estarían dadas de esa manera. Realmente esta
esta escala termométrica que estamos viendo en estos momentos, esta escala termométrica, no es difícil, Tire, o sea, no es tampoco cuestión de memoria. Usted la puede desarrollar, porque es solamente una razón y una proporción. ¿Se acuerda usted de Tales, la proporción de los triángulos? Igual, idem, aquí también es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener esas relaciones? Es muy sencillo. Miren, vamos a hacer una rapidísima. Voy a hacer algo con escala centígrada y eso lo vamos a repetir para los grados Fahrenheit y lo vamos a repetir para los grados Kelvin, ¿de acuerdo? Ya. En grados Celsius, voy a decir, voy a medir en grados Celsius y la mínima lectura para mí en el aspecto cotidiano es 0 grados, entonces menos 0 grados. ¿Y cuántos pasitos hay entre 0 grados y 100? Entonces resto, pues, sería 100 menos 0, que me daría 100. Entonces sería grados centígrados sobre 100. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes esta proporción que hemos sacado. De la misma manera, con los mismos principios, voy a hacer ahora con grados Fahrenheit. Entonces digo, grados Fahrenheit, ¿a qué temperatura se congela el agua? A 32. Entonces menos la temperatura a la que se congela el agua. En grados Fahrenheit dijimos que se congelaba en 0. Entonces sería menos 0, pero en grado Fahrenheit es 32, entonces menos 32. ¿Cuántos pasitos hay entre el punto de ebullición y el punto de congelamiento? Entonces sería 212 menos 32. Esto, volviéndolo a escribir, sería grados Fahrenheit menos 32 entre 180. Entonces ya tenemos esta relación. Ahora lo voy a hacer rápido. En Kelvin sería Kelvin menos 273 entre 373 menos 273. Los reagrupo. Como estoy viendo el máximo y el mínimo en grados centígrados, el máximo y el mínimo en grados Fahrenheit, el máximo y el mínimo en grados Kelvin, entonces puedo decir que son equivalentes. Entonces sería C sobre 100 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180, y esto es igual a grados Kelvin menos 273 sobre 100. Le quitamos a esto un 0, se vuelve 18. Decimos mitad es 5, mitad es 9, mitad es 5. Entonces tengo grados centígrados sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32, y esto es igual a 9, como grados Kelvin menos 273 es a 5. Entonces tenemos, fíjese, la forma inmediata, cómo podemos llegar a esta relación. Como le vuelvo a repetir, simplemente formar una relación, cualquiera, whatever, el que usted quiera, realmente el que usted quiera. Podría yo decir de repente, grados centígrados menos 273, menos 273. ¿Cuántos pasitos hay en el otro? También igualito voy a decir 100 nada más, voy a hacer del 0 al 100. Lo mismo voy a hacer con grados Fahrenheit. Lo que hice con grados centígrados, lo repito con Fahrenheit. Entonces sería grados Fahrenheit menos 460 entre la cantidad de pasitos que hay entre 32 y 212, esto es 180. Y esto es igual a grados Kelvin menos 0 entre los pasitos que hay, que sería 100. Tigres, si hacemos esto, nos va a dar una tabla que también nos va a permitir calcular la temperatura de la misma forma que la anterior y de la misma forma que ha salido en esta representación que está puesta en su transparencia. Entonces salen los mismos valores. Ahora, el triangulito, este triangulito indica variación. Entonces, variación, variación. Variación de los grados centígrados sobre 5 equivale a la variación de los grados Fahrenheit sobre 9, a la variación de los grados Kelvin sobre 5. Esos son los intervalos, variación.
Con esto ya podemos nosotros ir y resolver el primer ejercicio. Para no cansarnos y aburrirnos, entonces vamos a ver. Me voy a cambiar, a ver, al tab y, y nos vemos en ejercicios. Entonces en ejercicios vamos a borrar lo que hemos escrito. Ahí está. Y ahora, primer ejercicio. Un termómetro en grados Celsius mal graduado marca 8 grados en el punto de fusión, el hielo, y 98 grados en el punto de ebullición del agua. En un lugar en la que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, o sea, estamos hablando de una atmósfera. 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera, 10 a la 5 pascales. Determine cuánto equivale 80 grados en la escala mal graduada en grados Celsius. La pregunta dice, ¿cuánto equivale 80 grados de la escala mala en grados Celsius? O sea, estoy midiendo en la escala, en el termómetro malo, y me sale 80. Quiero saber cuánto me sale en el Celsius. Eso es lo que está pidiendo como pregunta. Entonces, tengo la escala bien graduada y la escala mal graduada. En la escala bien graduada, 100, 0, y en la escala mal graduada, tenemos 98 y 8. Ahora, en la escala mal graduada me dice aquí, me ha salido una lectura de 80 grados. Quiero saber a cuánto equivale en grados Celsius. Entonces, para hacer eso, tengo que buscar la relación, es decir, hacer la conversión de grados mal graduados a grados bien graduados. Entonces, simplemente veo la raíz de proporción de tales y digo, y hago lo siguiente. Grados centígrados menos 0 es a 100 menos 0, como grados mal graduados es menos 8, entre 98 menos 8, que es una cantidad de pasitos. Entonces tenemos esta relación. 100 menos 0 es 100, 98 menos 8 es 90. Y ahora, en esta expresión, realmente en una anterior, yo diría en una anterior podríamos hacer así. En una anterior podría ser así. De aquí una previa. Entonces en la previa sería temperatura en grados centígrados. Yo escribí solamente C, son formas. Aquí en la transparencia está temperatura de grados C sobre 100 es igual a la temperatura mala menos 8 entre 98 menos 8, que es 90. 9 veces 0, 0. Entonces ahora tendría que temperatura en grados Celsius va a ser igual a 10 sobre 9, a la temperatura que quiera convertir temperatura mal, en el graduado mal, menos 8 sobre 9. Si reemplazo este valor por 80, como me están pidiendo, entonces sería 72. 72 veces, ¿cuántas veces 9 y 72? 8. En 90, ¿cuántas veces hay 9? 1. 1 y escribo 9. Qué burro. Perdón, perdón. Es que realmente ustedes no lo ven, pero acá yo tengo una barra que es del Meet que no me deja ciertas secciones. Entonces tenemos aquí. Esto es igual entonces
se van, queda 10, 72 por 10, 720 entre 9. 9 veces 1, 9 veces 8, 0. Esto es igual a 80. Entonces, la temperatura en grados Celsius debería ser 80 grados. Significa que esos 80 mal medidos, justo tienen el mismo valor que en el termómetro de centígrados, que está bien graduado. ¿Listo? Bien. Pregunta número 2. Está referida a la temperatura corporal y fiebre. La temperatura corporal promedio normal de una persona es 36 grados, pero durante una infección o enfermedad llega posiblemente a ser 39. Y con esto les hago un pequeño comentario. Si llega a 39 o un poco más, usted lo que debe de hacer es al paciente, a la persona que está cuidando, o usted si está en esa situación, es darse baños fríos, pero no frío que se congele, sino simplemente una temperatura que tenga un poco más bajo que 36 o 36 grados. Recuerde usted que 36 grados es la temperatura corporal. Entonces, si usted está a esa temperatura corporal, está bajando la temperatura de 39. Entonces, de esa forma, hay un cierto cuidado. Bien, seguimos. Entonces me pide determinar cuánto equivale el incremento también, o sea, la variación de grados Fahrenheit. Las variaciones de grados centígrados, ¿cuánto será en variaciones del grado Fahrenheit? Entonces vemos que siguiendo la relación de proporción, tenemos a la derecha, fíjese donde está dando vueltas el cursor, temperatura menos esta referencia que podría ser aquí puesto, y realmente así se toma. Esta sería 39 grados y este sería 36 grados, por decir así, ¿no? Por decir así. O si quiere, 36 grados aquí, 36. Entonces, esta variación de temperatura debe de ocurrir también a una variación de temperatura en grados Fahrenheit. Eso lo va a demostrar y eso lo va a ver. Espérese un ratito con paciencia. Salimos. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, tenemos que la variación de grados centígrados sobre 5 es igual a la variación de grados Fahrenheit sobre 9. La variación de grados Fahrenheit es 9 quintos de la variación de los grados centígrados. Esta variación sabemos que es 39 menos 36, esto es igual a 3 grados. Entonces el delta de temperatura de grados centígrados es igual a 3, y este es el 3. Si multiplicamos 3 por 9, 27, y dividimos entre 5, 27 entre 5, quinta una vez, quinta 5 veces, 5 por 5, 25, va 2, y al siguiente queda 20, quinta de 20 sería punto 4. Entonces sale 5.4. Esa es la variación en grados centígrados. Para esto tenemos que hablar previamente de calorimetría. Entonces nos vamos a la teoría, suspendemos esta parte del examen.
Estamos viendo la temperatura, aquí nos quedamos. Entonces, acto seguido, nos vamos a ver la dilatación un rato, ¿ya? Y después vemos la calorimetría. Entonces, la dilatación, como está así en este orden, la transparencia, entonces vamos a seguirla. La dilatación es el acto que tienen los cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos de aumentar su tamaño en función a la temperatura que están asimilando, que están absorbiendo. Más calor, más temperatura, se dilatan más. Más calor, menos temperatura, se dilatan menos. Entonces aquí esa situación la experimentan tanto los líquidos como los gases. Si vemos en esta varilla, nos hace pensar en la hidratación térmica lineal. ¿Por qué? Porque en esta barrita lo que más prima es la longitud que la sección transversal, que es el área. Entonces, si son características mayoritarias, alguna de ellas, esa es la que queda para demostrar el funcionamiento o el cálculo de esta parte de la adaptación de los cuerpos. Entonces, la expansión se da de una manera lineal, donde la temperatura inicial parte de un hecho previo al laboratorio y la temperatura final es después de haber realizado todas las tareas. Entonces decimos que la variación, delta, la variación de esta cantidad debe ser igual a 1, perdón, a alfa por la longitud inicial por delta de t. Si usted se da cuenta, es una relación lineal. Pero lo único que está diciendo es, oye, compadrito, si aumenta la temperatura, va a aumentar la longitud y la longitud va a aumentar directamente proporcional al producto de la dilatación lineal por la longitud. Entonces, eso es lo que en buen romance se ve aquí y es lo que trata de transmitir. Aquí donde estoy dando vueltas con el cursor, lo que me dice es cuánto se está dilatando. Y obvio, porque esto es delta de F, delta de L, que viene a ser la longitud final menos la longitud inicial. Lógicamente ha habido un incremento. ¿Seguimos? Entonces ahora, tanto como estas, que es la dilatación lineal, porque prima en estas barras la parte longitudinal, también podemos extrapolar a una dilatación superficial y donde prima ya el área, ya no prima mucho la longitud, o sea, en este caso sería el grosor del material. Tenemos área sub cero, área sub E, el incremento. Ahora en área, si usted se da cuenta, tenemos dos veces el alfa, que es la dilatación lineal. Entonces tenemos la variación del área es igual a dos veces el coeficiente de dilatación lineal por el área inicial por la variación de temperatura. Dilatación volumétrica. Ahora son tres líneas
Cada una tiene una correspondencia con cada eje. Tenemos 3 veces alfa. Bien, Tigre, estamos viendo entonces ahora. Ahora, cantidad de calor. La cantidad de calor absorbida por un cuerpo depende del calor específico de la sustancia. ¿Y qué es el calor específico? Es como especie, como siempre lo digo, cuando tenemos características intensivas. Toda característica intensiva es como el DNI del material. Ejemplo, para el agua, el calor específico medido a temperatura ambiente, o sea, entre 14 y 15 grados, fíjese, entre 14 y 15 grados. Entonces, el coeficiente de calor específico del agua es 1. Significa que para elevar la temperatura del agua 1 grado, lo hace siempre y cuando sea una masa de 1 gramo y siempre y cuando sea el área de también 1 grado. Perdón, que siendo la temperatura también 1 grado. Entonces vemos esto, lo vamos a reforzar con una pregunta donde vamos a hacerlo más rápido y usted va a entender qué significado tiene. Pero el calor, ya sabe, es transferencia de energía. Entonces este calor acumulado en algunos cuerpos se puede calcular. Se puede calcular utilizando justamente esa ecuación que algunos se llama, como está ahí, dice C mata, ¿no? Entonces calor, ¿se acuerda usted de C mata? Calor específico, masa por temperatura. ¿Se acuerda usted de se mata? Eso es calor. Pero nosotros ya sabemos qué significado tiene calor. Observaciones. Solamente para la conversión y vamos a ver que el coeficiente específico de temperatura o calor específico de temperatura del agua entre los 14 y los 15 es 1 o arriba y es agua. Y cuando es hielo tiene 0,5. Es por eso, es una anomalía del agua que se puede verificar rápidamente. Eh, Podría ser, no le estoy sugiriendo que lo haga, podría ser que agarre usted una botella de vidrio, la llene con agua y la meta en el refrigerador, en la parte de arriba. Esta se va a congelar. El hielo aumenta su volumen. Pero ¿cómo, profesor? La mayoría de sustancias a la hora que se enfría reduce su tamaño, reduce su volumen, reduce su longitud. Sí, pero el hielo, el agua es un anómalo. Es una sustancia anómala, entonces en lugar de disminuir su volumen, aumenta. Y por eso que las botellas, por eso le digo que no le sugiero que lo haga, pueden reventar. No poder soportar el hielo crecer y presionar la parte interna, entonces el vidrio puede reventarse o rajarse y romperse, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos el equivalente del calor, la caloría, que es energía, frente a los joules. Una caloría equivale a 4,18 joules. O viceversa, un joule equivale a 0,24 calorías. Pues aquí está explicando lo que es la capacidad calorífica. Una vez así estaba viajando hacia el camino a Canta y había un hotel
que tenía unos cilindros enormes, más o menos de un diámetro de 4 metros, 3 metros, de acero. Y esos cilindros de acero tenían piedras de río, esas piedras redondas. Esas piedras de río las tenía ahí dentro. ¿Y qué hacía? La tenía en la intemperie. Entonces el calor impactaba sobre el cilindro de acero y las piedras y éstas se calentaban, acumulaban calor. En el interior de este cilindro pasaba un serpentín de tubo de cobre. Y ese tubo de cobre lo que transmitía era agua. Entonces el agua, por decir así, absorbía en transferencia el calor, se calentaba el agua y con eso el hotel podía surtir agua caliente a las habitaciones sin ningún problema. Entonces, para que ustedes vean la utilidad del manejo de la calorimetría. Entonces, la capacidad calorífica es aquella que nos dice acerca del calor que puede almacenar, absorber o dar en un intervalo de temperatura. El calor latente de transformación es un calor que se utiliza para que cambie el estado del cuerpo, pero no de temperatura. Y hay dos ejercicios muy bonitos acerca de esto y lo vamos a hacer con detalle. Pero les repito al oído, el calor latente es el calor latente de transformación, cuando pasa un cuerpo de un estado a otro estado, sin aumentar la temperatura. Ejemplo, hielo sólido a 0 grados centígrados y a líquido a 0 grados centígrados. Entonces está cambiando el estado del bloque de hielo. Y para tener en cuenta este calor de transformación, usted debe de recordar, cuando hay fusión del hielo, es decir, se convierte del sólido al líquido, está absorbiendo una cantidad de energía por unidad de temperatura. Eso es capacidad calorífica. Esa cantidad que absorbe son 80 calorías. Entonces, cuando el hielo absorbe 80 calorías, se convierte en líquido, sin aumentar la temperatura. Entonces, mire usted el esquema de esa transparencia. Hielo, 1 kilogramo a 0 grados centígrados, y se convierte en agua a 1 kilogramo a 0 grados centígrados. La temperatura es la misma, pero ha cambiado el estado. Finalmente, no, finalmente no, todavía finalmente no. Tenemos entonces un procesos de variaciones de temperatura junto con lo que se explica con la teoría de calor. Dice la gráfica de la temperatura del agua en función del tiempo en la absorción de calor, o sea, absorbiendo calor. Pasamos de sólido a líquido y de líquido, de fusión del líquido a líquido puro. Me explico mejor. Tenemos sólido, que es hielo. Podemos tener fusión, pero también puede haber un poco de hielo. Podemos tener líquido, pero también todavía hay unas incrustaciones de hielo. Entonces, ese desfasaje, esa cantidad adicional que también hay, es todo un proceso. Y nosotros estudiamos esto en calorimetría, que ya lo vamos a aplicar y vamos a ver paso por paso qué significa. Si me permiten, entonces, en este principio de calorimetría dice, en una interacción térmica de dos o más sustancias, la cantidad que gana calor por uno o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdido por las restantes. Entonces, ustedes pueden ver calor ganado, mira dónde está dando vuelta mi cursor, debe ser
más sumado más el calor perdido, esto debe ser cero. Y es realmente cierto, porque si un cuerpo está ganando calor, se va a calentar, pero a costa de que el otro está disminuyendo, se va a disminuir. Y algunas veces esto se puede plantear de esta manera, ¿no? Como dicen, calor ganado es igual al calor perdido. Sí, pero hay que tener en cuenta que en este equilibrio a veces no se hacen los cambios respectivos. Y lo voy a hacer notar cuando resolvamos los ejercicios. En la transferencia de calor, tenemos calor por conducción cuando hay contacto, o mediación, temperatura cuando hay convección, cuando hay transferencia de masa caliente, el aire caliente está yéndose a las manos, el aire caliente está yendo hacia las manos. Y por radiación, no tomamos contacto con la sustancia, pero puede ser por radiación. En la conducción de calor tenemos esta pared. Voy a pasarlo esto rápido, puesto que este tema no se aborda con mucha intensidad en los exámenes, Tigre. Pero es necesario que tengan ustedes la capacidad de discernir, o sea, entender qué pasa con el calor y corroborar que lo que se ha dicho hasta hace poco es cierto. Entonces tenemos conducción del calor, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, de aquí, no, entonces el calor está en la parte izquierda y se va a pasar a través de los ladrillos al lado derecho, por conducción. Entonces se puede calcular cuánta energía se pierde en el camino y cuánto es lo que va a salir. Pero le vuelvo a repetir, no es tema de este examen. Antes sí se veía en los exámenes de admisión, pero ahora se ha quitado esta parte de conducción. Entonces, solamente les explicaré que hay una forma de radiar o de que la energía que está dentro de una habitación se pierda a través de las paredes. Con esto en mente, entonces podemos ir a resolver algunos ejercicios. A ver, se tiene tres sustancias idénticas, A, B y C, con diferentes volúmenes. Entonces vemos que la A es más pequeña que B y B es más pequeña que C. Sometidos a una misma fuente calorífica, entonces un mismo sistema de calor en un mismo tiempo, por decir, el calorímetro, perdón, el bloque A está sometido a 2 minutos con temperatura. Lo mismo han hecho con el B, a 2 minutos. Lo mismo han hecho con C, 2 minutos. Entonces el tiempo es igual para los tres. Primera proposición. Los calores específicos son iguales, verdadero o falso. Verdadero. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Segunda proposición. Las capacidades caloríficas son diferentes. Profesor, recatando lo que usted ha dicho acerca de ese hotel, si le hubiese puesto el señor más piedras, A absorbía más calor. Y si le hubiese puesto menos piedras, entonces ya no absorbía mucho calor. Significa que entonces el calor estaba en relación y en proporción de esa cantidad de masa. Entonces las capacidades caloríficas, dice, son diferentes en los elementos A, B y C. Como tienen diferentes volúmenes, entonces lógicamente tienen que ser diferentes. Proposición 3. La cantidad de calor que absorbe son iguales.
¿Qué dicen ustedes? ¿La cantidad de calor que se absorbe son iguales? No, falso. Puesto que tienen diferentes volúmenes, entonces la cantidad de calor que se absorbe es diferente. Bien, aquí hacemos ya calorimetría. Un vaso de Pyrex no gana ni pierde calor. Se introduce 100 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados. Determine qué cantidad de calor se requiere para elevar, esto se supone, esos hielos a 50 grados centígrados. Entonces, lo importante es que usted, estado final, sea justamente una forma en la que se vea que el valor es 50 grados centígrados. De la masa, 100 gramos, temperatura menos 20, temperatura final 50. Cantidad de calor. Si ustedes observan, tenemos el primer término está relacionado con el hielo. Primer término con el hielo. Y el estado del hielo. Entonces voy a hacer un dibujito que de repente aclara esta situación. Le vamos a hacer azul y tenemos, de todos los bloques solamente voy a dibujar uno, porque lo que le pasa a uno también le pasa al resto. Entonces este bloque está a menos 20 grados centígrados. Bien, el siguiente estado, el que le voy a ganar, voy a invertir energía, es para cambiar su temperatura. Entonces voy a tener el bloque de hielo, que obviamente son todos los hielos, ¿ah? Pero estoy estudiando solamente uno para después multiplicarlo por el resto. Entonces, voy a hacer que este bloque aumente su temperatura y la temperatura final sea 0 grados centígrados. Una vez que tengo el bloque a 0 grados centígrados, el bloque va a ganar energía porque se va a convertir en líquido, pero también a 0 grados centígrados. Sigue siendo 0 grados centígrados. Pero ¿cómo es posible? Es que solamente ha habido un cambio de estado, nada más. Ha pasado de sólido a líquido. Y ahora puede ser que tengamos la energía que necesitamos para convertir esto en líquido, pero a una temperatura de equilibrio final, que según la ecuación sería T. Entonces voy a poner T ya. Listo, T. Entonces ahora, tigres, aquí en esta etapa, voy a ponerla de rojo. En esta etapa, el calor es masa, calor específico, variación de temperatura. En esta otra etapa, calor es igual a masa por el calor latente de transformación. Y por último, esta parte, si es que hay energía todavía, sería entonces el calor que es igual a la masa, calor específico, por la variación de temperatura, por la variación de temperatura. Voy a borrar porque esto presta para... Ahí. Entonces, otra vez por delta de T. Ya está. Entonces, en la primera, voy a llamar calor 1, calor 2 y calor 3. Calor 1 es igual a la masa, calor específico, variación de temperatura. Como es el hielo, y son todos los hielos, entonces sería 100 gramos por el calor específico del hielo. Como sigue siendo hielo, entonces es 0,5 calorías. Recuerdes, 0,5 calorías por grado centígrado. Y por la variación de temperatura, la temperatura va a ir desde, desde aquí sería, por la variación de temperatura,
para llegar... Ay, 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 aquí estoy equivocado. Discúlpenme, tigres. Un ratito. Un ratito, dijo Periquito. Ya. Ahora sí. En esta etapa, el calor que se va a usar es solamente para transformar de estado sólido a estado líquido. Entonces, el calor 2 es igual a la masa por el calor específico. Y aquí sí, en Q3 va a ser igual a la masa, calor específico, variación de temperatura. Entonces, mire qué interesante. Todo esto es Q1, todo esto es Q2 y todo esto es Q3. Y asunto acabado. Entonces, la suma de todas esas energías es la energía que he dado para poder convertir el hielo en este líquido. Poniendo los valores, 100 gramos, 100 gramos, calor específico del hielo 0,5, temperatura es 20. Ahora la siguiente sería la masa 100, calor latente de transformación 80, finalmente el agua, ¿no? Agua 100 porque es el mismo hielo, calor específico del agua es 1 y variación de la temperatura que ya sabemos que es 50. ¿Listo? Entonces, sumando entonces todos los calores tendríamos 1000 más 8000 más 5000. Esto me da 14.000. 14.000 calorías, que convertidas con el sufijo sería 14K kilocalorías. Dilatación térmica. Como ya vimos en la dilatación térmica, entonces tenemos una barra homogénea de acero de 10 metros de longitud, se encuentra a una temperatura de 40 grados. ¿A cuánto debe elevarse la temperatura para que su longitud aumente en 12 milímetros? Desde la barra tiene su longitud, estado inicial a 40 grados centígrados, es L sub 0. No sabemos a qué temperatura, pero sí sé que esa longitud final tiene que tener un incremento que es la diferencia, pues, ¿no? Que nos pide que sean 12 milímetros. Entonces, el estado final va a aumentar su longitud debido al incremento de temperatura. ¿Cuánto? No lo sé. Entonces, tengo que calcular. Entonces, la dilatación lineal es igual a la variación de la longitud, variación de la longitud, variación de la longitud, el coeficiente de dilatación lineal, L sub 0, variación de temperatura. Multiplicando estos términos sería alfa por L sub 0 por T menos T1. Ecuación 1. Por dato, sabemos que L sub 0 es 10. El delta es 12 milímetros. Y la temperatura T sub 0. Simplemente 2 en 1. Entonces tenemos el reemplazo y nos queda 12 milímetros, que por 10 a la menos 3 debe ser igual al coeficiente de dilatación térmico por 10 y la temperatura, que no la conozco, pero la temperatura inicial es 40 menos 40. Si hago los despejes respectivos, la temperatura me sale 40 grados centígrados. Entonces vamos a arreglar esto para que quede bien. Fin de la presentación. Esto es igual. Ahora sí.
Entonces la respuesta es la D. D de dedo. Pregunta 6. En el centro de un disco de plata hay un orificio de diámetro 4 milímetros a 0 grados centígrados. ¿Hasta qué temperatura hay que calentar el disco para que por el orificio empiece a pasar una esfera de diámetro 4,02 milímetros? O sea, debe de aumentar 0,2 milímetros, donde el coeficiente de dilatación de la plata es 2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Entonces, en esta situación podemos hacer un dibujo para entender un poquito mejor. Vemos un disco donde tenemos el diámetro es de 4 milímetros, ¿de acuerdo? Diámetro 4 milímetros. Y ahora el estado final es que debemos tener un diámetro D. De la dilatación lineal va a ser el diámetro grande, recuerden ustedes que hemos visto esta ecuación también de esta manera, ¿no? Longitud, longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa veces la variación de temperatura. Caracterizando esta relación, tenemos entonces en lugar de longitud final, diámetro final. En lugar de longitud inicial, diámetro inicial. 1 más alfa delta de t. Lo único que he hecho es acomodar esta relación a los datos que tenemos y con eso calcular la temperatura. Haciendo las transposiciones respectivas, entonces, este D que está multiplicando para sacar dividir, tenemos D sobre D chiquita. Este 1 que está sumando pasa después a restar menos 1. Esto es igual al coeficiente de dilatación de la plata, que es 2 por 10 a la menos 5. Al final, entonces, tenemos, reemplazando los datos, 4,02 menos 4 sería 0,2 entre 8 por 10 a la menos 5. Si hacemos las operaciones, que yo les pido que ustedes la hagan, si no, aquí les doy una pauta, no es difícil. Tenemos en la parte superior 0,02, lo que equivale a decir 2 por 10 a la menos 2. Y en la parte inferior tengo 2 por 10 a la menos 5. Entonces, este 2 con este 2 se van. Este menos 5 con este 2 se van y me queda entonces 10 a la menos 3. Arriba me quedaría un cuarto. Este 10 a la menos 3 que está abajo va a subir, entonces sería 10 a la 3. Esta sería así la siguiente. Y un cuarto es 0,25. Un cuarto equivale a 0,25. Ya no quiero borrar con esto. Y entonces sería aquí igual a un cuarto
por 1000. Esto es igual a 250. Luego, entonces, la respuesta sería 250. Pregunta 7. Un calorímetro ideal se agrega N gramos de hielo a 0 grados centígrados y 2N gramos de agua a 100 grados centígrados. El agua está hirviendo. Determina la temperatura final del equilibrio. Podemos analizar que el hielo va a ganar temperatura, ¿cierto? Debido a la pérdida de temperatura del agua que está hirviendo. Entonces podemos identificar calor ganado por el hielo debe ser igual al calor perdido por la masa de agua. Y esto me debe dar 0. Planteo la ecuación con los datos que corresponden. Entonces tenemos en el calorímetro, ponemos las sustancias y decimos calor ganado más el calor perdido debe ser igual a 0. Profe, ¿pero por qué 0? 0 es porque el calorímetro no absorbe ni da energía. O sea, no emite energía ni tampoco absorbe. Es un sistema adiabático. A, prefijo griego, sin, y adiabatos significa sin transferencia, o sea, diabatos significa sin transferir, con un muro que no puede pasar. Entonces, diabatos no puede pasar. A no puede pasar la valla. Entonces, adiabatos que no puede atravesar ese calorímetro del calor. No puede salir calor ni tampoco entrar. Entonces, es un sistema adiabático. Bueno, entonces simplemente reemplazando los datos, la masa de 1 es n gramos y la masa de 2 es 2n gramos. Identificando los términos. Esto vendría a ser el calor latente de transformación, que lo hemos visto como masa por calor latente de transformación. Este de aquí es el calor, que es masa por calor específico por variación de temperatura. Y esto también es calor, que es igual a la masa, calor específico, variación de temperatura. Me pide determinar la temperatura final del equilibrio. Entonces, no la conozco, pero puedo calcularla. Si usted se da cuenta, el n, que es una cantidad, es la misma para todos, ¿no es cierto? Porque es n 2n. Entonces el n es independiente. Así que solamente me quedaría entonces el valor de LF, que es 80, el valor del calor específico del agua, que es 1, pero por la temperatura sigue siendo 1, o sea, un T, valor numérico un T, pero conservando las unidades, y el otro sería 2 por T menos 100, lo cual nos da 120 más 3T, y el resultado sería entonces T a la T 40 grados. De la temperatura que se está viendo que va a alcanzar el equilibrio es 40 grados. Ya, ahora, uy, ya nos falta poquito, ¿no? Ya terminamos. 29, 60. Aquí tenemos nuevamente a las 5:55. 5:55. Ya todavía tenemos tiempo. Ya. Este es un calorímetro ideal que contiene 400 gramos de cubitos de hielo y este hielo está a menos 10 grados centígrados. Y se le agrega 200 mililitros de agua.
Bueno, eso es para variar porque 200 mililitros de agua son 200 gramos. Un mililitro de agua es un gramo. 200 mililitros, 200 gramos. De 200 gramos de agua a 40 grados centígrados. Cada cubito de hielo tiene 25 gramos de masa. Y la temperatura de equilibrio a la cual debe de llegar, eso es lo que quiere verificar simplemente, es que debe de llegar es 0 grados centígrados. Cuando llegue justamente esa temperatura de equilibrio de 0 grados centígrados, ¿cuántos cubitos de hielo cambiaron de fase? Aquí esto es un poquito más interesante porque nos está pidiendo cuántos cubitos se han convertido en agua y cuántos no. Sería el complemento. Tenemos agua a 40 grados centígrados y hemos vertido esta agua al calorímetro, quedando entonces agua más el cubito. Y el termómetro nos debe indicar cuando llegue en la situación a 0 grados centígrados. Esa es la condición del problema. Señor Pérez. Bien, entonces tenemos que el calor ganado por el hielo debe ser igual al calor perdido por el agua caliente. Esto lo sé porque el calorímetro no deja que ingrese agua ni que salga. Entonces, lo que uno gana debe ser que el otro pierde. Entonces, la sumatoria debe ser cero porque debe estar, digamos que en equilibrio térmico. La idea es que no sale calor ni ingresa calor. El calor se ha quedado. Entonces, por eso se dice que el calor ganado es igual al calor perdido. Entonces, planteamos la ecuación. El calor ganado, ¿por quién? Por el hielo. Entonces, el hielo va a pasar nuevamente de, de 0 menos 10 grados centígrados a hielo a 0 grados centígrados. Entonces, hay un incremento de temperatura. Por lo tanto, hay una masa, calor específico, variación de temperatura. Una vez que llegue a 0 grados centígrados, ahora algunas cantidades van a convertirse en agua. Entonces, ese es el calor latente de transformación. Esa cantidad no la conozco, entonces la voy a poner y la voy a mantener como masa de hielo que se está convirtiendo en líquido. Finalmente, el agua, por el otro lado, que es el que está perdiendo calor, el agua va a ceder calor y la temperatura final va a ser 0 grados y la temperatura inicial ha sido 40. Entonces, esto me da pie en este balance de energía térmica a poner esas condiciones y ahora, reemplazándolos, tendríamos lo siguiente. 400 gramos de hielo, fíjese aquí, 400 gramos de hielo. Como es hielo, el calor específico del hielo es 0,5 y está yendo desde menos 10 grados centígrados hasta 0. Sería menos 10 es más 10. Fíjese que este término entonces tenemos una cantidad. Ahora, en la siguiente, no sé qué cantidad de masa de hielo, no son los 400 gramos, no lo es. Cuánto de hielo se está convirtiendo en agua? Pero se está convirtiendo en una cantidad y esa cantidad multiplicada por calor latente de fusión, tengo que considerar. Ahora, por otro lado, tengo los 200 mililitros de agua que les dije que son 200 gramos. Tenemos masa del agua, 200 gramos, por el calor específico del agua, que es 1. Profesor, pero esa agua está caliente. Es su coeficiente, su calor específico es igual. Solamente cambia cuando está en estado de hielo o cuando está en estado de baja temperatura. Solamente allí se utiliza el calor específico del hielo. Entonces, en este caso, está a temperatura mayor que la temperatura ambiente, 40, un poquito, y
tomamos como calor específico 1. Ya tenemos 1 y el agua va a llegar hasta la temperatura final de 0 grados. Entonces sería temperatura final menos temperatura inicial. 0 menos 40, menos 40. Multiplicando, tenemos aquí en la primera línea, en la primera línea multiplicamos este 10 multiplica al 5 al punto 5 y se convierte en 5. 5 multiplicado por 420 sería 2000. Sería 2000. Vamos a ver acá, costadito. 2000. Siguiente término. Más 80 veces la masa que no sé del hielo que se está convirtiendo en líquido. Más que sale al final menos, porque miren el signo. Entonces, menos sería 4 por 2, 8. 8 con 3 ceros. Signo negativo. Esto es igual a 0. 2000 más 2000 menos 8000 son 6000. Pasa al otro lado como 6000. Entonces sería 80 veces m es igual a 6000. Quito un 0. Ahora digo mitad 4, mitad 3. Sería 4 veces m es igual a 300. ¿Puedo sacar mitad todavía? Sí. Mitad 2, mitad 150. Mitad 1, mitad 75. Entonces la masa es igual a 75 gramos. Esa es la masa que se ha convertido en agua. De todo el hielo es la masa que se ha convertido en agua. 2000, 8000. Sí. Entonces ahora, si cada cubito tiene 25 gramos, entonces dividimos 75 entre 25, serían 3 cubitos. Esa es la cantidad de cubitos que se están convirtiendo entonces y que han cambiado de fase, haciendo de sólido a líquido. ¿Listo, tigres? Muy bien. Entonces ahora los ejercicios propuestos. 1, D de dedo. 2, C de casa. 3, B de bueno. 4, C de casa. 5, B de bueno. 6, C de casa. 7, C de casa. A ver. A ver, dejamos de compartir y tenemos entonces, ahora sí. Jovencitos, buenas tardes. ¿Qué les pareció? Esta parte de termodinámica es muy sencilla, muy rápida, pero ojito, ojito, entra mucho en el aspecto de su profesión, si es que, digamos, está relacionado con ingeniería.
¿Ustedes en la área, en su área, es de ingeniería también? ¿Hay ingenieros? ¿Qué áreas son ustedes? Hasta ahora no los ubico. ¿Por el chat? A ver, vamos a ver por el chat. No me dicen nada. Hoy, tutor, grabación, nada más. Soy del área D. Ah, muy bien. Gracias, Tigre. O la área D. Entonces, área D es administración, educación, ¿no? Si me equivoco, es administración, educación, contabilidad, sociología. Muy bien. Yo he conocido administradores que han estado dirigiendo una organización del Estado que era de investigación. Y ese rubro de investigación tenía mucho, tenían químicos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Gabriela. Tenía mucho de esta empresa que le digo, este, tenía muchas áreas de investigación. Tenía investigación en cohetería, lanzando, digamos, cohetes a la atmósfera para el estudio de la atmósfera. Tenía otra área que era de tratamiento de imágenes. Entonces, imágenes satelitales, el satélite toma imágenes, pero las toma y hay que interpretar esos valores. O sea, hay que escalarlos, hay que ver que justamente describan lo mejor posible el área que han tomado, porque no es como una foto normal que usted está tomando con su cámara fotográfica, sino que hay que ver qué ángulo ha tenido, el efecto del sol y qué es lo que busco. De repente, vegetación, pero ¿qué tipo de vegetación específica? De repente una planta especial, tomate, camote, papa. Entonces puede identificar los colores de esas plantitas y decir, ah, esta zona tiene tomate, esta zona tiene papa. Y de esa manera hacer un inventario de las producciones de los granjeros a través de las fotos de los satélites. Es una forma, no es la única, es una forma. La otra, dentro de esta misma institución, ¿ah? Y otra era instrumentación que se encargaba de hacer trabajos relacionados con pruebas térmicas, pruebas de, de esfuerzos, o sea, medidas de resistencia de los materiales. Entonces, como ustedes verán, este administrador, estos contadores que están dentro de esta institución, estaban orientados a esa área. Es decir, las compras que se hacían, los costos que se desarrollaban, los pagos que se hacían también, estaban relacionados con productos que tenían que ver con esos rubros. Entonces, el administrador, quiérase o no, se vincula mucho con la producción. El contador, quiérase o no, se vincula mucho con la parte de producción. Otra experiencia, digamos que una empresa envasadora de té. Entonces tiene su administrador y tiene su contador. Pero el té también tiene que hacer pruebas para saber si el té qué calidad es. Entonces utilizan elementos como temperatura para saber a qué temperatura como máximo debe ser puesto el agua para que no se deteriore el producto. Porque una vez es en casa, sirvió el agua y ¡pum! Fandangán, lo echan sobre la taza y ya tenemos nuestro té. Pero, tigres, hay especialistas en la toma de té que dice que el agua no debe estar a 100 grados centígrados, sino de repente menos de 90, para que la esencia no pierda ciertas cantidades y ciertas propiedades. Entonces, como usted verá, esto también tiene que ver con la termometría y la calorimetría. Entonces, jovencitos, tigres, tigresas, puede ver, por donde usted lo vea, lo que estudiamos tiene su grado de aplicación en la industria, en la empresa, en el plan contable. Un contador siempre tiene que alinearse o ser el espejo de lo que en el área en que trabaje la empresa.
tiene que empaparse de todo eso. Y conozco casos donde los contadores tienen que saber de programación, no programar, pero saber que hay productos que vienen con licencia y que tienen que esa licencia renovarla cada año y que el costo de esa programación de repente caduca en 2 meses, 3 meses y hay que renovarla. Pero tiene que estar metido dentro del segmento donde se está haciendo la adquisición. Por lo tanto, entonces, me gustaría que su actitud, a veces como tengo también otros estudiantes de la sección D, del área D, que dice, profesor, pero ¿para qué estudio física si yo no voy a ser físico? Y no es necesario que usted tenga que ser físico para estudiar física. Nosotros en física llevamos contabilidad, economía, muy incipiente, no al grado de ustedes, pero la llevamos como parte de nuestra formación. Llevamos algunos cursos de administración que son electivos. ¿Pero por qué? Porque también tenemos que ver si es que creamos una empresa, una industria, saber cómo movernos en el mercado. Lógicamente no vamos a ser profesionales, pero sabemos que pegados a un profesional le podemos brindar la información que el profesional del campo necesita. Entonces, en esta mixtura de profesiones, no existe la palabra yo no voy a verla, porque usted no sabe dónde y en qué empresa puede aterrizar. De repente trabaja en este plástico, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta empresa de plástico grande? Está por la carretera central. Ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Pero ahí ni que hablar, y hay contadores muy buenos, ¿ah? Que manejan el plan contable al derecho y al revés, y son empresas grandes, y así por el estilo. Entonces, tigres, tigresas, gracias por su atención. Espero haber sido claro. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda o algo que tenga que aclararse, pueden ustedes preguntarme. Tenemos tiempo suficiente. ¿No? Ya, Max, muchísimas gracias. O sea, no hay pregunta. A ver, vamos a cerrar esto de acá del chat y vamos a irnos a la siguiente página. Gerson, ¿usted qué va a hacer de profesión? ¿Qué profesional va a ser? Escríbalo, de repente lo escribe en el chat, yo lo leo. A ver, ¿qué dice? También área D. Ah, muy bien. Claro, pues todos son área D. Si me dicen área D, también área D, pero en área D hay educación, hay contadores, hay administradores, hay no sé qué más, sociólogos, no sé si sociólogos también. No sé si sociólogos haya. Realmente eso sí no sé. Bueno, ¿a qué hora estamos? ¿Qué hora es? A ver. Y 48. Bueno, Tigres, realmente ya no hay más que esperar a que nuestro tutor nos cierre el canal, pero yo estoy acá atento a cualquier pregunta. Bien, tienen un poquito de tiempo para irse a tomar un tecito caliente que el frío está fuerte o un cafecito si es que les gusta el café. Y sobre todo el café, ustedes saben que tiene, una vez así tomando café, me hicieron invitar unos vasitos chiquitos y me dijo, ¿qué siente usted de especial de este café? Yo le digo, realmente no soy un experto, no soy un catador. No, me dijo, usted deme sus sensaciones de qué siente. Entonces le digo, tiene una cierta acidez y obviamente el café no lo servían con azúcar, sino un café amargo para sentir el sabor. Entonces me dijo, mire, de la línea ecuatorial
o sea, la Tierra, ¿no? La Tierra, la línea ecuatorial para arriba, la parte septentrional, produce café y ese café tiene una acidez especial y característica. Y la parte ecuatorial para abajo solamente es un amargor. Entonces no hay mucha acidez. Son cosas que uno va aprendiendo y que también tiene que ver con la administración. Entonces, cuando ustedes tengan su cafetería o su empresa envasadora de café, deben de saber y van a convertirse en cierta forma en especialistas en esos productos. Bueno, no los retengo más. Ya quedamos ahí. Solamente voy a estar a la espera. Dice yo también área D. No hay más. Esperemos. Profe, pero no aplican el método científico. Eso es otra cosa. Ah, este es del martes. Es otra cosa. Ah, se guardan los chats, mire. Ya tires. Yo me quedo acá, entonces pues, pueden tomar como le digo, su cafecito. Voy a estar atento. Voy a apagar el micrófono. Pues estoy apagando ciertas ventanas que se han abierto. Aquí estoy compartiendo con ustedes esta ventana. Sí, compartir. Ya, ahí. En esta simulación ustedes pueden ver cómo funciona la dilatación. Entonces, miren ustedes, esta barra está siendo calentada por esta vela o este mechero y está aumentando su longitud. Ese aumento de longitud está unida a un eje que a la hora que la barrita crece, hace dar vueltas al eje y se ve cómo está aumentando la longitud. Entonces tenemos dos tipos de materiales. Uno es cobre, la parte superior,
y el otro es zinc. Entonces vemos que el zinc tiene una capacidad térmica mucho mayor, o sea, digamos que se dilata con mayor facilidad que el cobre. Ahora, si quiero enfriarlo, entonces hago pausa y le voy a echar chiquetes de agua. Entonces, le echo agua, es una idea para poder disminuir la temperatura y esto va a bajar. Entonces, esta experiencia es para ver que la dilatación lineal en las barras, porque su longitud es la que prima, es obviamente longitudinal, pues. Esto es el equivalente térmico mecánico. Esta es una forma de convertir la energía mecánica en térmica. ¿Cómo funciona? Les digo lo siguiente. Vamos a poner en reset. Ya. Entonces, en principio puede ser solamente un solo lado. Es decir, donde está dando vueltas mi cursor, olvídense que existe este punto. Puede ser un solo lado, ¿ya? Y el lado derecho, usted tiene una masa de 1 kilogramo y una altura, digamos que de 10 metros. Bueno, entonces por la forma como está configurado el experimento, a la hora que la cuerda hace que la pesa vaya hacia abajo, va a mover este tambor y ese tambor a su vez va a mover unas paletas internas. Al mover las paletas internas va a provocar agitación. Esa agitación, como ya hemos visto, es vibración y esa vibración es temperatura y la temperatura va a registrarse una temperatura. Entonces, ojito, ojito a la temperatura y ojito, ojito a lo que va a suceder. Entonces voy a poner verde para decir que ya funcione Entonces, fíjese. Muy bien. Entonces vemos que al momento que esto cayó, la temperatura a la cual cambió este envase es relación directa de la energía potencial que tenía la barra. Entonces tenemos ya energía mecánica, o si quieres, el trabajo también que se ha hecho en desplazar la barra en cierta dirección, y eso se puede traducir entonces en cuánta temperatura ha aumentado el envase. Entonces, esta temperatura se ve reflejada como 14.52 grados centígrados. Entonces, ha habido un aumento de temperatura con esa energía. Entonces, tenemos que la energía potencial, que es esta cantidad, se ha convertido en la variación de energía calorífica. Como tenemos el aumento de temperatura, tenemos la masa que está yéndose hacia abajo, que es de 3 kilos, puedo calcular entonces el calor que se ha generado. Y ese calor equivale a esta energía, a 8.2 Joule. Entonces, fíjese en la parte de abajo, calor específico, masa del agua que está dentro es 4180 y arriba, que es la energía potencial, es 88.2, el cociente me da esta temperatura. Experimentos realmente como estos ustedes pueden visualizar en esta página web, que los invito a visualizar y ver y entretenerse, puesto que ayuda no solamente en la parte de la física, sino también en la biología. Como ustedes ven, tiene aplicaciones en todo ámbito: biología, física, química. Listo, ahora sí ya. 5:55 ya nosotros terminamos. Bien, Tigres. Entonces ha sido un gusto. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense bastante. Estudien. Un fuerte abrazo. Cuídense. Hasta la Gracias. próxima, profesor. Hasta la próxima, niña.